Hola, hace poco me preguntaron por un ejercicio sobre cálculo de potencias. Entonces, el problema consiste en lo siguiente. Una fuente, la cual suministra 440 voltios a una frecuencia de 50 hercios. Y esa fuente pues alimenta dos cargas que están conectadas en paralelo. Bueno, en realidad las cargas se simbolizan así con este cuadrado. Y aquí tenemos la otra carga. Las dos cargas están conectadas en paralelo. Entonces, la primera carga absorbe 10 kilovoltioamperios con un factor de potencia igual a 1. Y la otra carga consume 10 kilovoltioamperios con un factor de potencia igual a 0,6 en retardo. Ponemos acá en retardo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, hay una ecuación, digamos, es que el cálculo de la potencia compleja, que se llama S, es igual a una potencia media o activa. Eso se le suma a J, como estamos hablando de números complejos, entonces en vez de I se le pone J para diferenciarlo de la corriente, multiplicado por una potencia reactiva denominada Q, donde se sabe que P. Bueno, aquí en realidad nosotros aquí siempre nosotros hacemos un triangulito, este es el triangulito, digamos, de potencia, donde acá tenemos el ángulo, que sabemos es la potencia real o la potencia activa, esta es la potencia reactiva y esta es la potencia compleja, S. La magnitud de la potencia S es la potencia aparente, esta es la potencia reactiva y esta es la potencia activa. Aquí las unidades P se mide en, que es la potencia activa, se mide en vatios. ¿No? Las unidades de Q se miden en como bars, algo así. Sí, ese se mide en bars. Y la potencia aparente se mide en voltio amperios. Bueno, la potencia compleja, voltio amperios. Entonces, bueno, según este triangulito, pues por trigonometría, entonces sabemos que S es igual al coseno, digamos, del ángulo. Em, Perdón, hola aquí, más bien de esta forma. Coseno del ángulo es igual a la potencia activa dividida entre la potencia aparente. ¿Listo? Y el seno del ángulo es igual a la potencia, perdón, es igual a la potencia reactiva dividido entre la potencia compleja. Pues bueno, con estas ecuaciones, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a calcular la potencia en la carga número 2 y la potencia en la carga número 1. Entonces, la potencia en la carga 2, voy a ponerlo acá, potencia carga 2. Entonces, aquí es igual. Entonces, la potencia de la carga 2, entonces voy a poner acá S2 es igual a PP2, es decir, la potencia activa 2 más J Q2. Em, Entonces, esto aquí es igual. Esto es igual a la potencia P2 y de acá a la parte aquí arriba. A ver, bueno, potencia P2 aquí es igual. Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos que coseno es igual a P dividido entre S. Entonces, si nosotros despejamos, bueno, aquí nos están diciendo que esto consume una potencia de 10 kilovoltios, es decir, esta es la magnitud de de la potencia compleja, es decir, la potencia aparente. Por lo tanto, S es 10 kilovoltios, por lo tanto, P es igual a coseno multiplicado por S, es decir, el coseno del ángulo multiplicado por el valor de S más J. ¿Y quién es Q2? Pues Q2
es igual a seno del ángulo multiplicado por ese también. Ampliemos acá un poquito más esto. Entonces, resulta que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. ¿Ven? Entonces, en este caso el factor de potencia es igual a 0,6 con retardo y aquí el factor de potencia es igual a 1. Cuando acá dicen que es con retardo, significa que aquí toca considerar un signo más, ¿vale? Es decir, el coseno pues del ángulo es 0,6, es decir, acá yo pongo 0,6 multiplicado por S, que son los 10 bueno, 10 kilovoltioamperios. Y aquí pongo el signo más. ¿Por qué? Pues que estamos hablando de un factor de potencia de retardo. En este caso, si el coseno del ángulo es igual a 0,6 para la carga número 2, es decir, para la carga número 2 tenemos que el factor de potencia es igual a 0,6, que es igual al coseno del ángulo. ¿Eso qué significa? Pues que el seno del ángulo, es decir, el seno pues de ese determinado ángulo tiene que ser igual a 0,8. Eso pues es una que se hace con una calculadora trigonométrica. Por lo tanto, entonces aquí tenemos 0,8 multiplicado por ese que también son los 10 kilovoltioamperios. Y por lo tanto, la potencia compleja S2, ¿a qué es igual? Pues esto es igual a 6000 más J 8000. Es, digamos, de la potencia de la carga 2. Y la potencia pues de la carga 1, S1, debido a que el factor de potencia es igual a 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que el seno, bueno, el seno, a ver, pongamos acá, el factor de potencia es igual a 1. ¿Eso qué significa? Que el coseno pues del ángulo es igual a 1. ¿Qué significa? Que el ángulo es igual a 0, por lo tanto, el seno del ángulo, en este caso, pues es igual a 0. Entonces, en pocas palabras, esto pues lo estoy explicando así de rápido. Entonces, en pocas palabras, ¿qué significa? Pues que la potencia S1, en este caso, pues mejor dicho, no hay potencia reactiva, en pocas palabras. Entonces, S1 simplemente pues es igual al coseno del ángulo multiplicado por los 10 kilovoltioamperios. Pero como coseno de teta es igual a 1 porque el factor de potencia es igual a 1, entonces simplemente pues S1 es igual a 10 kilovoltioamperios. ¿Listo? Entonces, aquí si nosotros sumamos S1 más S2, pues es la potencia total. Es decir, la potencia total que es igual a S1 más S2, pues aquí es igual. Entonces, si nosotros sumamos, entonces aquí sumamos P2 más P1, es decir, sería 6000 más 10000. Serían 16000. Y la parte compleja, la parte J. Entonces aquí sería 8000 y aquí no tenemos parte compleja, entonces sería más J 8000. Y esa, por ejemplo, es la potencia total. Entonces, si esta es la potencia total, entonces el factor de potencia total, pues eso se hace con una calculadora que convierte, digamos, coordenadas cartesianas a polares. Entonces, el factor de potencia, bueno, aquí nosotros damos cuenta que cuando nosotros hacemos la conversión de coordenadas cartesianas a polares, entonces el ángulo nos va a dar igual a este valor. Va a ser igual a 26,57. Por lo tanto, el factor de potencia, si nos preguntan acá, el factor de potencia es igual al coseno de ese ángulo.
de 26.57 y pues eso es aproximadamente 0.89. Ese es el factor de potencia. Listo. Nos preguntan cuál es la corriente. La corriente, bueno, digamos la corriente total, ¿a qué es igual? Pues la corriente total es igual a la potencia total dividido entre pues el voltaje que suministra la fuente, que son 440 voltios RMS. Entonces, pues simplemente es, digamos, coger este número S y dividirlo entre 440. Entonces, ¿a qué es igual S? Pues es igual a los 1600, perdón, 16.000 más J, 8.000 dividido pues entre 440. Esa es la corriente total. Y la corriente en cada carga, entonces digamos por ley de corrientes de Kirchhoff, si digamos que esta es la corriente total, ¿no? Que está pues simbolizada con esto. Esto sería potencia dividido entre voltaje es igual a la corriente total, ¿vale? Y la corriente pues en cada carga a que es igual, entonces la corriente en cada carga, la corriente total a que es igual, por ley de corrientes de Kirchhoff es igual a la corriente I1, que es decir que pasa por la carga 1 más la corriente I2. O simplemente pues la corriente I1 pues es a que es igual, pues es la potencia S1 dividido pues entre el voltaje, ya que ambas cargas están conectadas a la misma fuente de voltaje, a la misma fuente de tensión. Entonces sería la carga 1 dividido entre 440. Esa sería la corriente I1 y la corriente I2 sería pues igual a la potencia S2 dividido entre los 440 voltios. Entonces, eso es una forma pues de calcular las corrientes. No sé, aquí qué más bien. Ah, bueno, aquí nos pregunta cuál es la potencia media, la potencia reactiva y la potencia aparente total. Entonces, según en este triángulo, pues esta es la potencia media o la potencia activa. Es decir, la potencia activa total sería pues este valor de acá. La potencia reactiva total del sistema, pues es este. Más bien, de cálculo, de todo el cálculo, es esta. Y la potencia aparente es la magnitud de esta potencia. Es decir, que con Pitágoras, pues sacamos esto. Es decir, que la potencia aparente, ¿a qué es igual? Pues es la raíz cuadrada de 16.000 al cuadrado, bla, 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 más 8.000 al cuadrado. Y pues eso sí, lo que dé. Dio como 17.000 algo. Esa es la potencia. Ahora, las unidades. Entonces, la potencia activa se mide en vatios. La potencia reactiva se mide en bars, voltioamperios hora, algo así. ¿Sí? Y la potencia aparente se mide en voltioamperios. ¿Listo? Bueno, ese es el ejercicio. Gracias.